Continuamos nuestro curso de Teología Natural con la sesión 25. Seguimos con el tema del argumento ontológico y sus variantes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, nos habíamos quedado en la sesión anterior viendo el argumento ontológico de San Anselmo. Habíamos visto el texto mismo de San Anselmo, su estructura, cómo era recibido sobre todo en un ambiente de oración, y habíamos comenzado la exposición de la crítica de Santo Tomás. Habíamos indicado que esta crítica de Santo Tomás se encuentra en diversos lugares y también de acuerdo con la distinción que hace Ferraro de esta crítica de Santo Tomás, habría primero como un aspecto, diríamos, subjetivo. No todos entienden a Dios, como decía San Anselmo. Vamos a pasar ahora al aspecto objetivo, que es el que más, digamos, el más importante. Aquí digamos, Santo Tomás de nuevo, aquí antes nos había puesto el texto tal cual de Santo Tomás, pero aquí sí se lo presento. Es el texto de nuevo del Contra Gentiles. En el capítulo 10 lo ha resumido, de la primera parte, y en el capítulo 11 lo, digamos, hace la crítica. Fijaos, es necesario poner de la misma manera la cosa y la ratio del nombre. Acordaos que algo de esto ya nos había salido cuando habíamos dicho que el nombre se refiere a la cosa mediante la concepción del entendimiento. Santo Tomás tiene de fondo esa idea. Es necesario poner de la misma manera la cosa y la ratio, aquello que estamos pensando acerca de ese nombre. Por el hecho de que la mente conciba lo que se dice con el término Dios, no se sigue que Dios sea, si no es en el entendimiento, porque estamos hablando de algo que está en el entendimiento. Fijaos, el hecho de que la mente conciba lo que se dice con el término Dios, simplemente decimos que Dios es, sí, pero es en el entendimiento. Luego no será preciso que aquello mayor de lo cual nada se pueda pensar sea, sino que es dentro del entendimiento, porque estamos siempre, la ratio de eso de lo cual estamos hablando es algo mayor de lo cual no se pueda pensar, o sea, estamos siempre en el campo del entendimiento. Y de esto no se sigue que haya algo en la realidad, in rerum natura, mayor de lo cual nada se puede pensar. Y así no se da ningún inconveniente para los que ponen que Dios no es. No hay inconveniente en que dado algo, ya sea en la realidad, ya en el entendimiento, que se pueda pensar algo mayor, sino es para aquel que concede que hay algo mayor de lo cual no se puede pensar en la realidad. O sea, aquí Santo Tomás te viene a decir que el inconveniente que está viendo San Anselmo, que la contradicción de San Anselmo la tiene solo si das por supuesto que aquello mayor de lo cual no se puede, nada se puede pensar está en la realidad. Pero tú, al decir aquello mayor de lo cual nada se puede pensar, estás siempre dentro del campo del pensamiento, con lo cual, ¿cómo sales a otra? ¿Cómo cambias la ratio? Porque la ratio de la que estás hablando se está refiriendo al pensamiento. Fijaos, vamos a ir viendo ahora con detalle. Aquí sigo la explicación de Ferraro, que creo que lo hace muy bien. Ante todo hay que advertir el principio de Santo Tomás, eodem en in modo necesse est poni rem et nominis rationem. O sea, hay que poner de la misma manera la cosa y la ratio de ese nombre. Si la ratio del nombre se refiere a algo mental, la cosa tiene que referirse a algo mental. Si la ratio de ese nombre se refiere a algo físico, la cosa tendrá que referirse a algo físico. Acordaos que en Santo Tomás se daba esa relación entre la ratio y la cosa. Santo Tomás se refiere a lo que sería el triángulo semiótico. El nomen, nombre, la ratio, verbo mental, la concepción del entendimiento. Aquí podríamos decir muchas cosas sobre la teoría del conocimiento, meter cosas de teoría de los signos, pero lo dejamos. Y la cosa, la realidad. Para Santo Tomás, y esto nos salió ya al hablar de los nombres divinos, el nomen es signo del concepto o verbo mental y gracias a él es signo de la cosa. Acordaos que los nombres tenían que hacer referencia a algún concepto mental y así ese concepto mental tenía la semejanza con la cosa. Por eso diríamos, el concepto más que signo de la cosa, bien se podría considerar así, decir el verbo mental como un signo interior, pero realmente
más bien es una semejanza. El verbo mental y la cosa son semejantes. Dejad ahora el tema de Dios. Pensad, por ejemplo, el verbo mental que tú formas para conocer una mesa parte de que tú estás viendo la mesa con tus ojos, formas ese fantasma, pones de acuerdo las diversas sensaciones, lo que viene de la vista, lo que viene del tacto. Eso lo abstraes, lo entiendes de una manera universal, retiras las condiciones particulares. Eso para Santo Tomás incide, digamos, el entendimiento agente ha hecho que eso quede, por así decir, desmaterializado, ya puede ser recibido por el entendimiento posible y el entendimiento posible genera el concepto de mesa. Resumiendo mucho y simplificando mucho las cosas, sería más o menos así. Con lo cual, ese concepto que tú estás formando es una semejanza de la mesa exterior, porque para hacer ese concepto has partido de lo que te trae, de lo que te dan los sentidos, el sentido de la vista, el sentido del tacto, si has oído algo, todo eso se ha unificado en el fantasma y eso luego lo has entendido, lo has captado de una manera inteligible. O sea que, por supuesto que ya has producido el verbo mental, has producido el concepto. Obviamente ese concepto es una semejanza de la cosa. Está, digamos, aunque el concepto sea inteligible y la mesa sea una mesa sensible, concreta, hay una semejanza de la mesa al concepto, del concepto a la mesa. Por eso, lo de que el verbo mental es una semejanza de la realidad. La semejanza es la misma, fijaos que aquí nos recuerda Ferraro, semejanza es la cualidad de los diferentes, es decir, algo es idéntico en la especie. Tú tienes la mesa exteriormente y tienes la mesa representada interiormente gracias al concepto. Por supuesto que el concepto, como ya he recordado aquello de la mosca, no es que tú puedas formar un concepto perfecto ya completamente hecho de todas las cosas, no, lo puedes ir enriqueciendo, pero ciertamente el concepto de mesa tiene que ver con la mesa. Precisamente por este motivo, Santo Tomás insiste en que ratio y res deben estar en el mismo ámbito. Si tú comprendes una mesa, ciertamente la comprensión es inteligible, pero tú sabes que la mesa es algo sensible. Tú no puedes hacer, digamos, una serie de argumentaciones. Como la mesa yo la entiendo, la mesa existe en un mundo ideal de no. La mesa existe, la tienes delante de tus narices. Acordaos por eso lo que recordé alguna vez, aunque eso se estudia más en teoría del conocimiento o en antropología, que el conocimiento siempre tiene que volver luego a las imágenes de las que ha abstraído para no, diríamos, no quedar separado de la realidad. O sea que, por tanto, la ratio y la res están en el mismo ámbito. El nombre, la relación del nombre con la ratio depende de la libre voluntad de los hablantes, pero la relación entre la ratio, entre ese verbo mental, entre ese concepto y la cosa, eso no depende de la libre voluntad de nadie. Esto es una cosa que hacemos, diríamos, instintivamente el proceso de conocer de una manera universal o de una manera abstracta. Luego ya tendrás que profundizar, buscar, ir puliendo todas esas concepciones, pero eso no es algo que dependa de la libre voluntad de los hablantes. Eso es un proceso que está en la naturaleza. Entonces, supuesto lo anterior, todo esto que hemos dicho aquí del nomen, ratio y res, la ratio nos dice que en este caso que se trata de aquello mayor de lo cual no se puede pensar. Con lo cual, esta ratio no nos está hablando ni de mesas, ni de sillas, ni de perros, ni de gatos. Nos está hablando de algo que existe en el pensamiento. Si yo pienso acerca de gatos o de perros, aunque mi pensamiento está, digamos, no es una cosa concreta que tengo delante, ese pensamiento es acerca de gatos, perros, de cosas que yo sé que existen en la realidad, porque estoy pensando en gatos y perros. Si yo digo, si la ratio, mi concepto es no sobre un gato o perro, sino aquello mayor de lo cual no se puede pensar, mi ratio se está refiriendo a cosas del campo del pensamiento. Estoy afirmando simplemente algo que se piensa y que existe en el entendimiento. Cuando se presenta esta ratio, ya sea de manera espontánea, ya por una explicación, ya por una iluminación, ya por sea lo que sea, siempre es algo que tiene que ver con la pensabilidad, a menos
que asumas por anticipado que esa cosa es. Pero claro, si lo asumes por anticipado ya no has demostrado nada, porque ya das por supuesto lo que querías demostrar. O sea que, a menos que asumieras por anticipado que eso de lo que estás hablando, que es del entendimiento, es in rerum natura, en la realidad de las cosas, no se puede proceder a afirmar la existencia a partir del mero análisis de la ratio. Por eso Santo Tomás no, digamos, por eso para Santo Tomás el ateo no encuentra ninguna dificultad al afirmar que, dada una cosa cualquiera, ya sea en el entendimiento, ya sea en la realidad, pueda pensar en otro mayor. Quien encontraría dificultad es quien ya ha aceptado que en la realidad hay algo mayor de lo cual nada se puede pensar. Pero es que eso es justo lo que había que demostrar. Con lo cual, Santo Tomás dice que por este camino no llegamos a ninguna, digamos, a ninguna parte. Por decirlo con otras palabras, el error estaría en que una vez establecida la ratio, se ha procedido de manera incoherente con esa misma ratio. Porque la ratio tú la has establecido en el campo del pensamiento y luego sacas consecuencias fuera del campo del pensamiento. Se ha dado un paso ilegítimo del plano mental al plano real, pero no porque digamos en general no se puede pasar del plano mental al plano real. Evidentemente, si tú estás argumentando acerca de perros y gatos, tu argumentación es mental, la argumentación es mental, pero puedes sacar consecuencias de cosas que están en la realidad, porque has comenzado hablando de perros y gatos que están en la realidad, continuamente vuelves a esa realidad por la conversión, la vuelta a las imágenes, sacas consecuencias de la realidad, más o menos, a veces acertarás más, a veces menos, pero ahí en la ratio estaba el que las cosas estén en la realidad, mientras que en el caso de lo del argumento, la ratio es algo que tiene que ver con el pensamiento, o sea que en ese sentido es en el que se da un paso ilegítimo del plano mental al plano real, o sea, no que sea ilegítimo pasar del plano mental al plano real. Fijaos que muchas veces hacemos ese paso. Una persona va a comprar un campo no sé, un campo de plátanos. Entonces, para calcular las medidas del campo, hace una serie de medidas mentales. Son toda una serie de operaciones mentales, pero son unas operaciones mentales que luego va a aplicar al campo y en efecto coinciden. Porque la ratio, aquello en lo que está pensando, tiene que ver con la realidad. Ha hecho medidas, emplea determinados teoremas que están tomados de una serie de relaciones que hay en la realidad. O sea que la cosa no es que no se pueda pasar nunca de lo mental a lo real. Cuando hacemos multitud de cálculos estamos pasando continuamente de lo mental a lo real. Aquí lo que pasa es que la ratio, el concepto del cual estamos hablando, estaba restringido al campo de lo mental. Y es ahí donde no podemos dar ese paso. Porque la ratio, Deuit quod maius cogitar inequit, establece algo que solo se refiere a la existencia mental. Con lo cual, de esa ratio, como estás hablando de algo que se refiere solo a la existencia mental, no puedes pasar a la existencia real. Si estás pensando en algo que tiene que ver con la existencia real, como perros y gatos, por supuesto que de esa ratio podrás pasar luego a cosas reales sobre perros y gatos. Por tanto, para Santo Tomás no hay ningún inconveniente en que un ateo piense a Dios como aquello mayor de lo cual nada se puede pensar. Solo habría un inconveniente para ese ateo si ya hubiera aceptado por anticipado que eso, aquello mayor de lo cual nada se puede pensar, existe en la realidad. Pero eso es justo lo que San Anselmo trata de demostrar, con lo cual Santo Tomás, diríamos, con mucha elegancia le da a entender a San Anselmo que por este camino no es que digamos, se logre gran cosa. Ahora, esto no quiere decir que todo lo que ha planteado San Anselmo sea una tontería o no haya nada aprovechable. Como veis, Santo Tomás ha sido muy respetuoso con otros críticos al analizar lo que ha dicho San Anselmo. De hecho, incluso la misma ratio propuesta por San Anselmo se puede entender en la línea de las proposiciones per se, de esas proposiciones per se note, conocidas por sí mismas, de la que nos ha hablado Santo Tomás, pero no como algo dado a priori. O sea, una vez que tú llegas, que Dios es el mismo ser subsistente, lo puedes presentar como aquello mayor de lo cual nada se puede pensar. O sea, igual que connotamos a Dios
como el ipsum esse subsistens, también tú puedes decir que Dios es aquello mayor de lo cual nada se puede pensar. Pero esto es una consecuencia de su ser. O sea, tenemos que llegar, ya nos ha quedado claro que el quid est de Dios no lo conocemos, ni mucho menos lo conocemos intuitivamente. Pero si hemos dicho que la realidad de los entes nos remite al ipsum esse, al mismo ser subsistente, pues es lógico que ese mismo ser subsistente sea aquello mayor de lo cual no se puede pensar. No hay ningún inconveniente en decir eso, pero eso no es a priori. Eso viene después de toda una serie de argumentaciones. También podríamos notar que si nos movemos en el campo de las esencias, siempre podríamos pensar en algo mayor, porque cualquier ente es siempre mayor que una esencia. Acordaos lo que habíamos dicho, el ese es el acto de la esencia. Si tú piensas una esencia, siempre habrá algo mayor, porque el ese, el ser, es mayor que la esencia. De esa manera, a cualquier ratio que tú indiques en una esencia, siempre se la podrá oponer como algo mayor la ratio de ens, porque el ens, el ente, acordaos, incluye la esencia y el acto de ser. Igualmente, debido a la riqueza del ese, también se puede pensar en un ente mayor. Por eso, para que funcione lo de aquello mayor de lo cual nada se puede pensar, tenemos que llegar al mismo ser subsistente, al ipsum esse subsistens, porque entonces sí, entonces ya encuentras aquello mayor de lo cual no se puede pensar, nada se puede pensar. Pero para que lleguemos al mismo ser subsistente, tenemos que partir de el esse inherens, del ser que está en los entes, de la articulación ser y esencia que hay en cada ente. O sea, tenemos que partir de los entes concretos y buscar su fundamentación. O sea que, como veis, lo de San Anselmo puede ser una manera adecuada para referirnos a Dios. Y cuadra mucho con lo que hemos dicho del mismo ser subsistente. Ciertamente, si Dios es el mismo ser subsistente, ya no va a haber nada mayor que se pueda pensar. Pero tenemos que partir de las criaturas. Tenemos que hacer el recorrido que hemos estado viendo con Santo Tomás, no como algo a priori. Bien, esta sería un poco digamos, la crítica básica que hace Santo Tomás. Como veis, ha entrado a fondo en la argumentación de San Anselmo, la ha estudiado con mucha, o sea, digamos, con gran profundidad y lo que os he comentado, se pueden sacar cosas interesantes, pero el problema es que no se puede entender como un argumento a priori. Al final de la lección veremos la crítica general que hará Santo Tomás a los argumentos a priori, pero respecto al de San Anselmo, creo que esto ha quedado suficientemente claro. Lo que pasa es que, diríamos, el argumento de San Anselmo no es que ya se detuviera aquí. Esto tuvo un éxito tremendo, sobre todo en la modernidad. Es curioso porque los autores de la modernidad que daban tanta importancia pues, a la evidencia o a la necesidad lógica, o habían reducido las causas a leyes y a la lógica o a las matemáticas, daban bastante valor a este argumento. De hecho, Descartes, Spinoza y Leibniz van a aceptar todos el argumento anselmiano. Cada uno, evidentemente, en su sistema, pero merece la pena echarles una ojeada. Fijaos cómo lo plantea Descartes. Dice: lo que concebimos clara y distintamente como propio de la naturaleza, esencia o forma inmutable y verdadera de alguna cosa, puede predicarse de esta con toda verdad. Pero una vez considerado con atención suficiente lo que Dios es, clara y distintamente concebimos que la existencia es propia de su naturaleza, verdadera e inmutable. Luego podemos afirmar con toda verdad que Dios existe. Este es diríamos, el planteamiento, el resumen básico de Descartes. Fijaos que estamos aquí ya a años luz de Santo Tomás. Con razón, lógicamente, Descartes había estudiado con los jesuitas en la Flèche, donde no podían leer autores que no fueran jesuitas, obviamente no leían a Santo Tomás. Fijaos ya la misma terminología. Está hablando de la existencia de Dios. Santo Tomás jamás habla de la existencia de Dios, sino que dice que Dios es. Y está hablando del par esencia-existencia. Como veis, esto en Santo Tomás no aparecía. En algunos escolásticos posteriores sí, pero en Santo Tomás esto no aparecía. Con lo cual ya la misma terminología nos pone en la pista de que estamos en un universo
completamente distinto del de Santo Tomás. Y fijaos el tema de considerar con atención suficiente, ver clara y distintamente, son nociones básicas de Descartes. Podemos continuar luego, digamos, explicando un poco. Obviamente, Descartes da por supuesto que todos llaman Dios a la cosa más perfecta que podemos concebir. Más o menos es lo mismo que decía San Anselmo, y da a entender que todos piensan que Dios es de esa manera. Y que a la vez esa idea es posible porque no encierra contradicción. Aquí además Descartes corre bastante, porque da por supuesto que esto no tiene contradicción. Leibniz, que vendrá después y ya veremos, y que era un gran lógico, Descartes no era un gran lógico, tuvo cosas matemáticas geniales, pero en lógica no fue un gran lógico. Leibniz se dio cuenta de que esto hay que demostrarlo, que es posible aquello mayor, aquello la cosa más perfecta que podemos concebir. Bueno, no hay que ir tan deprisa, a ver si tal cosa es posible o no, si encierra contradicción o no. Y por otra parte, vuelve a insistir ya en lo de San Anselmo, la existencia que corresponde a la perfección de Dios debe ser no solo mental, sino necesariamente real, y le corresponde de manera necesaria. Lo que pasa es que, fijaos que incluso dentro del mismo sistema de Descartes, la cosa no es demasiado coherente. ¿Cuál era para Descartes la única verdad clara y distinta? Para Descartes el punto de partida es que yo pienso, luego existo. O sea, el yo pensante para Descartes es el punto de partida. Porque él planteaba que por hipótesis podemos dudar de todo. Podemos dudar pues, de lo que ven nuestros sentidos, podemos dudar de algo que nos hemos imaginado, podemos dudar del tema de un genio maligno que me está engañando. Pero claro, ¿cómo salía Descartes de lo de un genio maligno que me está engañando? Pues salía con el recurso a Dios. Pero ahora parece que la idea de Dios es clara y distinta. Con lo cual, el criterio de verdad es necesario para demostrar a Dios. La demostración de Dios es el fundamento para universalizar el criterio de verdad. O sea, porque sí, el punto de partida era, yo pienso, luego existo, perfecto. Pero luego tengo unas ideas que me encuentro en mí, esas ideas innatas. ¿De dónde vienen? A ver si va a haber un geniecillo, un genio maligno que me esté engañando. No puede haber ese genio maligno porque está Dios que no lo va a permitir. Con lo cual, Dios es el criterio de verdad para tener esas ideas. Pero ahora te dice que la demostración de Dios es el fundamento para universalizar el criterio de verdad. Con lo cual, aquí parece que primero Dios es la garantía de que tú tengas esas ideas, pero luego, dado que tienes las ideas claras, también tienes clara la idea de Dios, luego Dios tiene que darse. Como veis, aquí hay un pequeño círculo vicioso, porque para que yo me fíe de esas ideas, me hace falta Dios. Y, al mismo tiempo, como tengo la idea clara y distinta de Dios, ¿eso qué quiere decir? Pues que hay Dios. Se está poniendo a Dios como garantía de las ideas y está saliendo Dios a partir de esa idea clara y esa idea que veo con claridad, lo ha dicho aquí. Considero con atención suficiente que Dios es. Con lo cual, como veis, aquí la cosa no resulta demasiado coherente. También es una cosa muy extraña, y de nuevo está en las antípodas de Santo Tomás, la afirmación, considerado con atención suficiente lo que Dios es, como si estuviera investigando la esencia real de Dios. Pero claro, si estás investigando lo que Dios es, se entiende que Dios ya es, con lo cual estás dando por supuesto que Dios es. Si Dios no es, ya me diréis cómo vas a investigar nada, considerando con atención suficiente lo que Dios es. Estás estudiando lo que Dios es, estudiando la idea de Dios, de dónde viene esa idea, con lo cual, si ya Dios es, ¿qué falta hace ninguna demostración? Obviamente, lo que examina es su idea, que encuentra esa idea entre las múltiples ideas contenidas en el yo. Esto también es la idea de Dios. Pero claro, aquí está pasando del ámbito de las ideas al ámbito real, con todo esto además de todos los inconvenientes que tiene el sistema racionalista de Descartes. Ahora no, de pensar que esa misma cuestión de pienso, luego existo, no deja de ser una cierta generalización lógica. Pienso, luego existo, luego existe algo, o sea, si yo pienso, existe algo que piensa. Sí, si yo me rasco, existe algo que se rasca.
Es una generalización existencial. Dado un predicado, puedo buscar digamos, una ocurrencia de ese predicado, una, una constante que confirma, un ejemplar que confirma ese predicado. Si se da el predicado, ya digo, si yo me rasco, existe algo que se rasca. Perfecto, sí, pero ese algo que es material, es espiritual, es único, es común. A partir de ahí no podemos fundamentar nada. Por otra parte, también, o sea, con lo cual, o sea, está dentro de todo el planteamiento típicamente racionalista de Descartes, con todo el campo de lo de las ideas innatas, etc. O sea, con todo lo demás, los problemas que eso lleva. Pero podemos encontrar digamos, una variante del argumento, del argumento ontológico en la demostración que ofreció Spinoza. Sabéis que en la Ética More Geométrico Demonstrata sigue un poco el planteamiento típico de Euclides, de partir de unas demostraciones, perdón, unas definiciones, unos axiomas, llegar a unos teoremas de demostraciones, etc. Entonces, en la proposición 11 de la Ética, Spinoza, dentro de su sistema que considera que hay una única sustancia que coincide con Dios o con la naturaleza, que tiene luego infinitos atributos, entre ellos estaría el pensamiento y la extensión. Pero nos habla de Dios en concreto en la proposición 11. Dice, Dios, o sea, la sustancia, acordaos la característica esta típica de Spinoza, identificar a Dios con la sustancia, que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa la esencia eterna e infinita, existe necesariamente. Es la manera que tiene Spinoza de ver a Dios. Fijaos que habla de Dios, pero evidentemente esto no tiene nada que ver con el Dios trascendente. Esto sería un poco pues, como el conjunto de toda la necesidad que hay en la naturaleza. O sea, ya en Spinoza tendríamos una lectura de las ciencias, de las leyes de la naturaleza como una cosa única, una cosa unida que identificamos con Dios. Por eso, lógicamente, Spinoza no era cristiano, era judío, pero le expulsaron de la sinagoga, porque evidentemente eso que él está llamando Dios no tiene nada que ver con lo que te dice el Antiguo Testamento que era Dios. O sea que aunque emplee el término Dios, como veis es algo que es la sustancia o la naturaleza, es algo más bien de corte panteísta o panenteísta, o como se le quiera llamar. Pero esto no es el Dios trascendente, ni mucho menos el Dios revelado. Entonces, o sea, esto así es como presenta a Dios. ¿Y cómo hace la demostración? Pues muy sencillo. Si lo niegas, piensa, si se puede, que Dios no existe. Luego entonces, por el axioma séptimo, su esencia no conlleva su existencia. Y esto, por la proposición séptima, es absurdo. Luego Dios existe necesariamente. ¿Qué te decía el axioma séptimo? El axioma séptimo afirmaba que en lo que se puede pensar como no existencia, su esencia, como no existente, perdón, su esencia no envuelve su existencia. Y como Dios es sustancia, el existir corresponde a la naturaleza de la sustancia. Por lo tanto, es absurdo poder pensarlo sin la existencia. O sea, como Dios es sustancia, la sustancia es aquello que existe por sí mismo. Fijaos aquí ya el follón que había armado Spinoza en comparación con los planteamientos aristotélicos de la sustancia. Sí, la sustancia es per se, pero no había dicho que exista por sí misma o que exista necesariamente o que la naturaleza de la sustancia conlleve el existir. En fin, todo aquí, como veis, la cosa ha cambiado completamente desde Aristóteles. Para él, la sustancia es lo que tiene que estar existiendo por sí mismo, con lo cual no puede no existir. Luego Dios existe necesariamente. Aquí también tenemos la noción, está muy presente en Spinoza, de causa sui, algo que es causa de sí mismo, porque la esencia envuelve la existencia. O sea, algo es causa de sí mismo cuando la esencia de algo envuelve la existencia, o dicho de otra manera, aquello cuya naturaleza no se puede pensar si no es existiendo. Y también podríamos añadir que en este contexto Spinoza alude a una formulación del principio de razón suficiente. A cualquier cosa se le debe asignar una causa sive ratio. O sea, como veis en Spinoza, se ha identificado ya la causalidad, la causa y la razón.
estamos un poco en lo que os había dicho, que es la reducción de causas a leyes. Acordaos que la causa es algo físico, la razón es una cosa que nosotros descubrimos después. En todo este campo racionalista hay una confusión de un aspecto y otro. Por eso, al final, causa sui, causa de sí mismo, quiere decir que es razón de sí mismo, pero estás identificando la causa con la razón. Por otra parte, esto en el planteamiento clásico de Santo Tomás es absurdo decir que algo es causa de sí mismo. Atención, porque encontraréis algunas cosas, cuando se habla de algo libre, que algo es causa sui, pero poniendo causa en ablativo. O sea, algo se hace por causa de sí mismo, pero no en nominativo. Acordaos que en latín causa puede ser causa causae, puede ser causa, puede ser tanto nominativo como ablativo. Entonces, tú puedes decir que algo se hace por causa de sí mismo, sí, perfectamente, en ablativo, pero no que algo sea causa de sí mismo. Dios no es causa de sí mismo. Ya nos había quedado claro que Dios es una causa no causada, pero no causada por sí mismo. O sea, como veis, el planteamiento es completa y absolutamente distinto del que veíamos en Santo Tomás. Y esto se presta, nos saldrá más adelante cuando veamos los líos de una totalidad absoluta, a una serie de contradicciones. O sea que, como veis aquí, ya casi se está formulando en Spinoza lo que luego Leibniz desarrollará muchísimo, el tema del principio de razón suficiente. Y ya para cerrar un poco estos, digamos, autores así más sencillos de la modernidad, tendríamos la formulación de Leibniz. Leibniz también defiende firmemente el argumento ontológico, pero dice que hay que presentarlo con más precisión. ¿Por qué? Porque todos los anteriores, pensaba sobre todo en Descartes o en Spinoza, estaban dando por supuesto que el ser omniperfecto es posible y que no tiene contradicciones. Leibniz dirá, sí, de acuerdo, Dios es posible, Dios no tiene contradicciones, pero eso habrá que demostrarlo. Diríamos cómo lo demostramos. Leibniz viene a decir, una perfección es una cualidad simple, positiva, absoluta, que expresa todo lo que es sin ningún límite. Por tanto, no se puede reducir ni se puede resolver en otra. Claro, si tú por perfección entiendes algo absolutamente simple y positivo, no puedes reducir una perfección a otra, porque si reduces una perfección a otra, quiere decir que la primera no era tan simple, con lo cual no era una perfección. Si tú, por tanto, entiendes que la perfección es perfectamente simple, la incompatibilidad de dos perfecciones no es demostrable. ¿Cómo demuestras que dos perfecciones son compatibles o son incompatibles si no puedes reducir una a otra? Entonces, el que esta perfección, la perfección A y la perfección B, sea incompatible, tú no lo puedes demostrar. Por tanto, tú no puedes demostrar que dos perfecciones sean incompatibles, porque eso requeriría que los términos de la perfección A y de la perfección B se resolvieran en otro término, para ver si eran compatibles o incompatibles. Como tú no lo puedes resolver, nunca puedes demostrar que esas perfecciones sean incompatibles. Luego, si la incompatibilidad de perfecciones no se puede demostrar, o sea, tú no puedes demostrar que es incompatible, eso quiere decir que es posible que las perfecciones puedan ser compatibles. Si es posible que las perfecciones puedan ser compatibles, que la perfección A pueda ser compatible con la perfección B, puede ser compatible con la perfección C, con la perfección D, con la perfección E. Con lo cual, puede haber un ser que tenga todas las perfecciones compatibles entre sí. Y de esta manera, la idea de ser perfectísimo, el sujeto de todas las perfecciones, no es contradictoria, porque no puedes demostrar la contradictoriedad. Como veis, Leibniz pensaba las cosas, también esta argumentación se le podría objetar que de dónde saca él esa noción de perfección, pero supuesto que la noción de perfección es algo absoluto, simple, positivo y demás, ciertamente esto que dice Leibniz cuadra. De hecho, curiosamente, Gödel, lo veremos más adelante, cuando plantee su exposición del argumento a priori, del argumento ontológico, lo primero que va a hacer es formalizar esas afirmaciones de Leibniz. O sea, en ese sentido, Gödel va a continuar
Leibniz. Ahora, supuesto que no es, digamos, no es imposible, no es contradictorio un ser perfectísimo que tenga todas las perfecciones, ya el argumento va solo. La argumentación de Leibniz es muy sencilla. Dios, el ser necesario, si es posible, existe. Es así que es posible, luego existe. De nuevo supone que el ser necesario es aquel ente cuya esencia es la existencia. La necesidad quiere decir que su esencia es la existencia. Solo el ser necesario tiene el privilegio de que si es posible, tiene que existir. Porque, repito, ser necesario es aquel cuya esencia conlleva la existencia. Como además es posible, no hay nada que se oponga a esta posibilidad, porque en Dios no hay ni limitación ni contradicción, con esto basta para que establezcamos a priori la existencia de Dios. O sea, como veis, en todo el campo racionalista esto cuadra perfectamente, porque se han reducido las causas a una serie de razones lógicas. Entonces, con que no haya contradicción, pues tienes ya el asunto. Como puedes pensar algo que es perfectísimo y dentro de esas perfecciones está la existencia, pues tal cosa existe. Pero realmente aquí nunca estamos saliendo de ese campo de una argumentación lógica. Como lo advierto aquí, o sea, aquí os resumo, esto lo tenéis con un poco más de detalle en el manual de Ángel Luis González, que esto lo trata con más detalle. Leibniz está pasando de la posibilidad lógica y además en una determinada lógica, porque eso hoy lo sabemos con más claridad, tú puedes plantear diversas lógicas y desde luego la lógica racionalista no sirve para explicar la realidad, está pasando de la posibilidad lógica a la posibilidad real, como si la ausencia de contradicción entre notas de un concepto garantizara la posibilidad real de algo. Podrá garantizar la posibilidad lógica, pero no la posibilidad real. Porque para que algo sea posible realmente, tendrá que darse una causa real. Así como veis, o sea, cuando se ha perdido la noción de ser como acto, todo ha quedado difuminado como en un mundo de esencias que se acaban explicando como razones lógicas y da lugar a todos estos líos. También se podría argumentar que la demostración de la no imposibilidad no quiere decir sin más esa posibilidad. En cualquier caso, una posibilidad real o potencia metafísica se debe basar siempre en algo que esté en acto. Pero ya os digo que en todos estos autores racionalistas la noción de ser como acto se perdió, pero no olvidéis nunca lo que os comenté, o sea, fue toda una cierta escolástica después de Santo Tomás, especialmente tanto en Escoto como por supuesto en Occam, donde esta noción del ser como acto se perdió. Por desgracia, en muchos tomistas del 16 no la acabaron de recuperar, quizá Báñez fue el que más se dio cuenta de que el ser era acto, aunque lo planteó como existencia, y luego sobre todo en la escolástica de la Compañía de Jesús ya desapareció del todo. No aceptaban la distinción entre esencia y acto de ser en los entes creados, o sea, ahí ya desaparece completamente la noción del ser como acto. Bien, pues esto sería un poco como los autores así clásicos que hablaron del argumento ontológico. Ya para terminar, simplemente os presento en esta otra hoja de los resúmenes un poco las ideas basiquísimas, las ideas elementales. El argumento ontológico de San Anselmo es en un contexto de oración, descubre la noción de Dios como aquello mayor de lo cual nada se puede pensar. Como una perfección es la existencia, si se pensara a Dios sin existir, ya no sería aquello mayor de lo cual nada se puede pensar. Luego, a partir de la noción de Dios, no hay duda de que Dios existe. Para Descartes, Dios existe porque concebimos de manera clara y distinta que la existencia es propia de su naturaleza. Para Spinoza, no podemos pensar a Dios como no existente, a partir de la noción de sustancia que tiene Spinoza. Leibniz se esforzó en demostrar primero que Dios, en el sentido de que es un ser omniperfecto, es posible. O sea, que puede darse ese ser que sea la suma de todas las perfecciones. Y Hegel, del que hablaremos con detalle el próximo día, dirá que como el orden real y el orden lógico se identifican, cuando el hombre piensa en Dios, en realidad es Dios quien piensa en sí mismo, en el entendimiento del hombre, y por supuesto existe. Aquí, digamos, tenéis como una visión así telegráfica
todas estas cosas del argumento ontológico. El próximo día veremos la formulación de Hegel del argumento ontológico, las críticas que se le pueden hacer, y trataremos algunas cosas del argumento ontológico en el campo de la filosofía analítica, dedicando algo más de tiempo al tema del argumento ontológico en la demostración que hace Gödel. Terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.